Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar Chateau, que es una salsa que se prepara en la zona del Penedès y del Garraf para acompañar a una ensalada de escarola con bacalao. Cada casa tiene su receta, de hecho se hacen chatunadas donde cada organización prepara la suya y la gente puede ir a comprarlas con una copa de vino, etc. Vamos a empezar poniendo en remojo 2 o 3 ñoras. Mientras tanto, vamos a seleccionar las hojas más tiernas de una escarola frisé y vamos a reservar. También vamos a cortar 200 gramos de tomate maduro y vamos a seleccionar unas olivas, atún y anchoa. Para el bacalao vamos a utilizar bacalao desmigao, que son unos trozos de bacalao desalados. Si os interesa el proceso de elaboración, dejádmelo en los comentarios y lo prepararé en un vídeo. Lo mezclamos con un poco de aceite de oliva y listo. Vale, ahora volvemos con las ñoras, que ya se habrán hidratado, y retiramos la pulpa con la ayuda de una puntilla. Ya tenemos todos los ingredientes, así que vamos a ir con el Chateau. Mezclamos la pulpa de la ñora, 10 gramos de ajo, 5 gramos de pimentón dulce, 10 gramos de almendra y 10 gramos de avellana tostada, sal, pimienta y 10 mililitros de vinagre, y mezclamos muy bien. Una vez esté todo picado, añadimos 150 mililitros de aceite de oliva y listo. Si queréis que la salsa quede un poco más uniforme, podéis utilizar una picadora o una batidora, aunque a mí me gusta que quede así un poco más rústica. Ahora vamos con el montaje. Ponemos un poco de escarola, el bacalao desmigao, tomate, olivas, atún, anchoas y por último el Chateau. Como veis es una ensalada muy fácil de hacer y con un toque diferente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis los ingredientes en la cajita de información y en mi página web. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!